Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga desde este mismo momento. Bueno, hoy seguimos con la serie de Semillas de Miel que empezamos ayer y tengo el gusto, el placer de poder compartir lo que yo llamo 5 minutos, pero esta noche quizás sean 5 o 10 minutos, porque realmente lo que yo quiero hacer son programas pequeños en los cuales el mensaje sirva para hacer una reflexión. El objetivo realmente de este pequeño programa de Semillas de Miel es ayudarnos a que un pequeño mensaje nos abra la mente y el Espíritu Santo nos ayude a reflexionar y poder aplicar las pocas cosas que escuchamos con humildad en nuestras propias vidas. Esta noche, hermanos y hermanas, vamos a hablar de algo muy lindo, que es tener esperanza en el medio de los tiempos difíciles. Es muy fácil tener esperanza cuando hay pajaritos volando, cuando las flores están llenas de colores, cuando hay chocolate por todos lados. Pero qué difícil es tener esperanza cuando estamos muriendo de cáncer en el hospital, cuando nos divorciamos, cuando un ser querido murió hace 3 días. Qué difícil es en esos momentos tener esperanza. Sin embargo, tenemos un Dios todopoderoso que aún en esos momentos sí nos ayuda a tener esperanza. Queridos hermanos, tengo que hablar un poco ligero para poder hacer tiempo corto en este programita. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre la esperanza en Dios cuando enfrentamos tiempos difíciles. Y ustedes conocen cuáles son sus tiempos difíciles. Todos pensamos por momentos de dolor, incertidumbre y pérdida, que esos son momentos difíciles y por lo lógica que son, pero hay muchos otros que son espirituales, emocionales y físicos. La vida cristiana no es inmune al sufrimiento y esto lo quiero poner bien, ponerle énfasis, porque hay todavía muchos cristianos que piensan que una vez que venimos a Jesucristo vamos a tener alitas como los ángeles y vamos a vivir una vida de carrusel. Sin embargo, la vida no es de chocolate, ni de flores, ni de poemas, sino es de sufrimiento. Y ya nos dijo Jesucristo, vas a tener muchas aflicciones, pero no temas, porque yo, Jesucristo, las vencía todas. Y si tú te crucificas en la cruz conmigo, como dice Gálatas, yo voy a vivir dentro de ti. La vida cristiana no es inmune al sufrimiento como muchos piensan y por lo tanto vamos a tener hasta el último momento sufrimiento. Pero para eso está Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero la gran diferencia en tener sufrimiento como cristiano es que no caminamos solos. Y aquí no me canso yo de repetir esto, porque cuando nosotros sentimos dolor, estamos en angustia, estamos en problemas, estamos confundidos, estamos perdidos y sentimos que estamos solos, el dolor se duplica. Pero cuando nosotros estamos pasando esos momentos difíciles y sentimos que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo están al lado de nosotros, el problema disminuye a la mitad o a la cuarta parte. Eso es importante, saber que Dios está al lado de nosotros. Dios está con nosotros en cada paso que damos, en cada lágrima, en cada batalla. Y ustedes pueden tomar la Biblia y mirar el Viejo Testamento y mirar el Nuevo Testamento y ver 500 historias de cosas que han pasado, donde hubieron momentos de desesperación de los grandes hombres y mujeres de fe, y sin embargo Dios en el momento justo llegó y lo llenó de esperanza y de triunfo, de la misma manera que ese espíritu que estuvo haciendo eso con esos grandes hombres y mujeres de la Biblia, lo está haciendo contigo y conmigo. El miedo, hermanos y hermanas, es una emoción natural
natural que ya Dios sabe que nosotros los humanos la tenemos, que surge cuando percibimos peligro, dolor o incertidumbre. Yo me imagino que mañana me va a suceder esto y aquello, que va a ser algo malo, y ya empecé a sufrir y a tener miedo. Cuando realmente, si yo estoy con Dios, con Jesucristo, tendría por lógico que en vez de imaginarme lo peor, imaginarme lo mejor. Porque si Dios me ha dado tantas bendiciones en el pasado, ¿por qué no va a seguir dando bendiciones en el futuro? Pero esto es una reacción humana. Somos hormiguitas caminando aquí en la tierra. Eso es una emoción humana ante lo desconocido, y no hay cosa peor en esta vida para un ser humano que lo desconocido. ¿Saben por qué? Porque no tiene control de las cosas. Y el ser humano es loca por tener las cosas bajo control. Y cuando tenemos que entregar el control, ya sea a las circunstancias o a Dios, pasa algo medio raro dentro de nosotros. Tenemos miedo porque sentimos que perdemos el control. Aunque le parezca mentira, la palabra control es una de las palabras más fuertes del universo. Y si ustedes se ponen a pensar a través de las historias de miles de años, de imperios, de guerras, de luchas, de ejércitos, de reinados, control está en todos lados. Y nosotros, como pequeñas hormiguitas, también queremos estar en control de algo. Pero nunca nos olvidemos que si realmente somos cristianos, no tenemos más control. El control se lo damos a Dios. Porque no sabemos lo que va a pasar, y eso es una cosa que nos tormenta. O porque dudamos que todo va a salir bien, y vuelvo a lo mismo, dudamos de que todo va a salir bien, en vez de caminar por fe y no por vista y decir sí, va a salir bien. Sin embargo, cuando el miedo domina nuestro corazón, puede tener graves consecuencias. Yo he conocido en mi larga vida, muy larga, muchísimos casos donde el miedo, la paranoia, como se puede decir, o algo neurasténico, llega a afectar no solamente el espíritu, sino la mente y el cuerpo. Como cristianos, si permitimos que el miedo crezca, comenzaremos a dudar de quizás las palabras más importantes para poder vencer el miedo. Es contradictorio, es una paradoja. Esas palabras son las que nos van a ayudar a vencer el miedo, y sin embargo, cuando tenemos miedo, dudamos de esas palabras. Y esas palabras son las promesas de Dios. Y recuerden siempre lo que les digo, Dios no es mentiroso, y lo que promete lo entrega. Perdemos la paz cuando no tenemos las promesas de Dios en nuestro corazón. Dejamos de orar como oramos con fe todas las noches. Y empezamos a actuar en nuestras propias fuerzas. Queremos usar nuestros propios músculos, nuestro propio intelecto, nuestra propia intuición, y no camina como decía mi tía. El miedo puede alejarnos del propósito de Dios. Y aquí quiero hablarle algo. Todos ustedes y yo tenemos un propósito en esta vida. Todos llegamos a esta vida con un propósito. Algunos lo alcanzan, algunos nunca lo han visto ni lo han conocido. Pero todos tenemos un propósito que Dios tiene para nosotros desde el momento que nos crió. Y déjenme decirles, he sido maestro por 20 años en la ciudad de Nueva York de niños con autismo. Y a pesar de que esos son niños con pocas habilidades mentales o físicas muchas veces,
he encontrado que aún así cada uno de ellos tiene un diferente talento para hacer alguna cosita que aunque no sea muy grande, es algo que muestra un talento. Así que todos nosotros tenemos un propósito. Y a veces cuando el miedo hunde, entonces nos separamos, nos alejamos o nos olvidamos que tenemos un propósito y estamos cortando el propósito con que Dios nos hizo a nosotros. Y eso, hermanos y hermanas, es un pecado. El miedo puede alejarnos del propósito de Dios y hacernos olvidar quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros. Pónganse a pensar enseguida y por favor sean honestos y pónganse la mano en el corazón. Antes de conocer a Jesucristo, ¿quién eran ustedes? Yo, principalmente, número uno, era un desastre. No hubiera ido nunca a donde yo pienso que voy a ir si no hubiera conocido a Jesucristo, que no me informó en la Biblia, sino que me transformó. Y yo creo que todos ustedes están en lo mismo. Pero Dios, dentro de todo esto, nos lleva a confiar, a vivir por fe, como dije antes, y no por vista. Les voy a dar 3 versículos que me encantaría que lo escucharan con atención, que lo internalizaran y que esta noche reflexionaran sobre ellos, porque ellos son los que lo van a llenar de esperanza en los momentos difíciles. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Es Dios que está hablando, que está contigo, no es el vecino, ni Juan, ni Pedro, ni María, es Dios. No desmayes, Dios te vuelve a decir, porque yo soy el Dios que te fuerza. Es Dios, el creador, tu creador, porque tú eres la creación. Te está diciendo, tranquilo, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te levanto. ¿Quieres una promesa más grande? En Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y ese fue David. En el día que tengo miedo y estoy temblando, hasta los huesos de la mandíbula me tiemblan. Aún así yo confío en ti. Y qué lindo que todos nosotros pudiéramos decir eso, porque al decir eso ya encontramos la esperanza para sobrepasar los tiempos difíciles. Y en Salmo 118:6, vayan apuntándolo, dice: Jehová estará conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y la mayoría de las veces cuando nosotros hablamos de miedo, que es decir, no tenemos esperanza, es porque hay un hombre, una mujer en el medio, hay un ser humano alrededor, por algún lado, y ese es el temor que tenemos, que hagan esto, que hagan aquello, que hagan lo otro. Bueno, yo les voy a decir algo, eso se soluciona muy fácil. Cuando yo era maestro en Nueva York, tuve un principal, vamos a decir, en la escuela, que no fue muy bueno conmigo y realmente me hizo sufrir un poco, tuve un poco de tristeza, hasta que un día me habló el Espíritu Santo y me dijo: Carlitos, tú no estás trabajando para ese principal, tú estás trabajando para Dios. Y si tú te pones en la cabeza que estás trabajando para Dios y no para el principal, todas tus preocupaciones, tus miedos, desaparecen y te llenas de esperanza. Y créanlo o no, esa es una verdad muy grande que todos nosotros lo podemos hacer. Quizás si pensamos que estamos trabajando para Dios en vez de trabajar para un hombre o para una mujer, la esperanza empieza a renacer y crecer grande como los árboles de California, y el miedo desaparece hasta volverse una hormiga.
Dios no ha cambiado. Nosotros, y yo personalmente he conocido miles de personas en diferentes países, no hay uno solo que no haya cambiado. Pero Dios nunca, nunca va a cambiar. Él sigue siendo fiel, que creo que pocos seres humanos son. Él sigue peleando por ti y lo tienes a través de toda la Biblia. Y está más cerca de ti de lo que tú crees. Hay gente que lógicamente ha visto a Jesucristo caminando cerca de ellos, hay otros que no lo han visto, pero sépanlo sí que Jesús, que el Espíritu Santo y que Dios anda alrededor de ustedes aunque no lo vean. Para terminar, recordemos un ejemplo, que con este ejemplo nos vamos a quedar y vamos a meditar toda la noche. Es el ejemplo de David, nada más ni nada menos que el rey David. Cuando David fue a enfrentar al gigante asesino de Goliat, claro que sentía miedo. Sobre todo que era un niño, era ni siquiera un adolescente. Era humano. Pero más allá del miedo que tenía dentro de su corazón, más allá de eso, abrazaba infinitamente la confianza de que Dios lucharía con él y por él. Y tienen ejemplo en toda la Biblia de casos parecidos. Y de la misma forma, el Espíritu Santo luchó por él contra el asesino gigante, lo va a hacer contra la montaña que tengas tú en este momento, cualquiera sea la montaña, porque es el mismo Espíritu, hermano y hermana. Esta noche reflexiona sobre esta pequeña historia de David. Y David, cuando se enfrentó a Goliat, escuchen las palabras que dijo, porque estas son las palabras que ustedes le pueden repetir y decir cara a cara al problema y a la montaña y a las espinas que tengan enfrente de ustedes. Tú, le dijo al gigante, vienes contra mí con lanza, con jabalina, con espada, pero yo que soy un niño, voy contra ti solamente en el nombre de mi Dios Todopoderoso. Y si tú le dices a tu miedo y a tu montaña esas palabras, tú también tendrás esperanza en el medio del tiempo difícil. David, como tú y yo, podemos vencer cualquier miedo con solo tener que 100% confianza en Dios y sus promesas. No 99.99, 100%. Y voy a terminar con una pregunta. ¿Y tú? ¿Estás permitiendo que el miedo gobierne tu vida? ¿O estás dispuesta a confiar plenamente en el Dios que nunca falla y nunca miente?